12:15 del mediodía, estamos en vivo y le damos la bienvenida al senador Frente Amplista Óscar Andrade. ¿Qué tal? Bienvenido una vez más. ¿Cómo andan? Un gusto ¿Todo estar por bien? acá de vuelta. Bueno, muchas Acá de gracias. recorrida, ¿te imaginás? Esta etapa es Sin parar. mortal, ¿no? Mortal, mortal, mortal. Pero bueno, pero también apasionante porque, a ver, estamos en el remate de una campaña electoral que desapasionadamente, si se puede, si fuera hoy, yo creo que el Frente Amplio, no por mucho, pero logra mayoría parlamentaria y va a una segunda vuelta como amplio favorito. Así que es prácticamente imposible que si vos lográs mayoría parlamentaria puedas perder el gobierno en una segunda vuelta. Pero las elecciones no son hoy, son dentro de un par de semanas y donde vos estas 2 semanas te descuides y pierdas 2 o 3 puntitos, podés habilitar el escenario en el que tengas que ir a una segunda vuelta sin mayoría parlamentaria. Eso en principio te complica lo electoral, pero sobre todo te complica el gobierno. O sea, si vos no tenés mayoría para aprobar presupuestos, leyes, vas a tener que negociar tu propuesta de gobierno con sectores que en muchos casos han sido hostiles para consolidar votos, ¿no? Y también al revés. Si vos en vez de perder lográs ganar 2 o 3 puntitos, no solamente podés tener mayoría parlamentaria, sino también ganar en octubre. Lo que es un escenario complejo, una sola vez se dio en Uruguay en el año 2004, pero que también está a la vista, ¿no? O sea, no sería imposible. ¿Quién puede descartar hoy que en la arremetida final el Frente gane en primera vuelta? Y bueno, estamos en ese momento de ese nerviosismo que además se define, todas las mediciones de opinión pública son contundentes, en un 15-20% del electorado, que justamente es el electorado que está más alejado de la política, más desconfiado de la política, más enojado con la política, que menos quiere participar en actos, escuchar discursos. Entonces, ahí tenemos un desafío enorme. La mayoría de gente de sectores populares, además, que está sufriendo decisiones políticas, que cobra poco, no llega a fin de mes, o no tiene trabajo precario, tiene problemas con la vivienda, tiene problemas para garantizar la educación de sus gurises. Entonces, ¿cómo se define esta campaña? Quien tenga más capacidad para transmitir que está dispuesto a atender esos líos. Y yo creo que ahí el Frente Amplio arranca con un poco de ventaja, por su programa y también por sus antecedentes. Y si lo hacemos valer, es que vamos a tener mejores condiciones de consolidar la victoria, ¿no? El Frente Amplio, usted señala, mayoría parlamentaria el 27 de octubre, ganar capaz que en primera vuelta el 27 de octubre y si no, en un balotaje. También se maneja la misma perspectiva o expectativa desde la oposición. Es una elección que se va a definir por ese 12-15% de gente indecisa. ¿Por qué cree usted que la gente está indecisa? Porque la verdad, ya han escuchado lo que haya, poco, mucho, bueno o malo, ya se ha escuchado por parte de las fórmulas. ¿Qué pasa con ese núcleo duro? Bueno, ahí maneja eso la coalición de gobierno también, pero lo hace con menos base en la realidad, ¿no? O sea, lo que es indiscutible, que el Frente Amplio está 7, 8, 9 puntos por encima de lo que marcaban las encuestas hace 5 años, y los partidos de la coalición están 12 y 14 puntos por abajo de lo que marcaban las encuestas hace 5 años. O sea, lo que es indiscutible es que esta elección está mucho mejor parado el Frente Amplio que la coalición. La mayoría de las encuestas le dan más votos al Frente Amplio que a toda la coalición sumada. Una sola, creo que Factum, que invierte esto. Y aún así dificulta que pueda tener mayoría parlamentaria. Entonces, el primer punto de partida es, el Frente Amplio arranca muchísimo mejor, muchísimo mejor. Bueno, que hay gente alejada de la política es un problema. Y bueno, yo creo que también hay que repasar, sobre todo son sectores populares, tiene que ver con su situación. Estoy con la peripecia de con qué como hoy, con qué me he visto hoy, con qué mando a Uri a la escuela hoy, con la desesperación de pelear la cotidiana. No siempre te da el espacio para la reflexión política de la selección de gobierno. Es cierto que hay gente que te encontrás en los barrios que a gata sabe la fecha de la elección y quiénes son los candidatos. Es cierto. Entonces, ¿cuál es ahí la propuesta? Si bueno, el Frente Amplio tiene que ser claro que nosotros vamos a mejorar los salarios más bajos. ¿Qué ventaja tenemos en esto? Que fuimos gobierno ya, triplicamos los salarios mínimos, ¿no? O sea, podemos presentar que hay coherencia entre la propuesta nuestra y lo que hicimos siendo gobierno. Mejoramos los salarios en los 2 primeros periodos de gobierno, cuando había mejores condiciones económicas, pero también del 2015 al 2019, cuando hubo una situación económica extraordinariamente complicada por la caída de Argentina, por la caída de Brasil, por la caída de los commodities. Yo creo que la fórmula de la coalición también van a decir lo mismo.
Pero bueno, en este periodo de gobierno hubo 100.000 trabajadores más que cobran menos de 25.000 pesos. El resultado no fue en esa dirección. Entonces veo que van a tener más dificultades para explicar. Las jubilaciones, lo mismo. Frente Amplio ya lo planteó Yamandú, ¿no? Vamos a mejorar las jubilaciones, en particular las jubilaciones más bajas. Que el ajuste... Con la actual reforma vigente, porque ahora quiero entrar en ese Sí, tema, ¿no? voy. Pero lo que digo es, mientras el Frente fue gobierno, se daban ajustes en junio y no se descontaban en diciembre. Eso es un hecho, no es una opinión. Y a partir de este periodo de gobierno, sin decir agua va, o sea, la Calle ni Argimón, en campaña, yo les escuché decir, miren que esto se termina. Cuando lleguemos al gobierno, no va más de darte un ajuste a mitad de año y no descontártelo en enero. Te lo empiezo a descontar, por lo tanto congelo la jubilación mínima. Nunca fue dicho, pero fue hecho. Entonces, cuando me prometan aumentar la jubilación, me decía, bueno, pero este gobierno lo que hizo fue congelar la jubilación mínima. Más, los primeros 3 años, bajar la capacidad de compra de la jubilación mínima. Es una de las medidas que explica por qué en Uruguay aumentó muchísimo el consumo de los hogares del 5% más rico y cayó como loco el consumo de los hogares del 20% más pobre. Es un dato, ¿no? Entonces, lo que digo es, veo al frente en algunas áreas, voy a educación y después abro a lo del plebiscito, seguro. El Frente Amplio plantea en campaña electoral aumentar sistema de becas, pero cuando fue gobierno aumentó las becas para los estudiantes más pobres. El Partido Nacional no plantea aumentar las becas, plantea un premio al final, cuando termine sexto, pero cuando fue gobierno recortó 10.000 becas. Pero lo primero que tendrías que explicar, yo creo que el premio al final es menos eficiente que darle apoyo mientras está estudiando, porque él precisa los materiales de estudio, capaz que para una merienda, un estudiante que está en un sector vulnerable, no al final todo junto. Mientras estoy estudiando para poder llegar al final, me parece que es lo más razonable. No entiendo mucho la lógica de esa al que llegue el premio. La motivación al final, esa zanahoria siempre Claro, adelante, ¿no? pero ponete en el gurí que no tiene zapato para ir a estudiar. Sí, sí, precisan la No diaria, el precisará apoyo. zapatos para ir a estudiar. No precisará los libros para estudiar. ¿No? Ahora, mientras, yo me crié en Villa Felicidad. Nosotros allá no teníamos ni agua potable. La mayoría de los gurises comíamos un merendero. Casi ninguno de nosotros pudo estudiar después de los 13, 14, porque tuvimos que salir a trabajar. Esa realidad alguien piensa que desapareció en Uruguay. Existe. Entonces, por más que me digas a los 13, mirá que a los 18 cuando llegues a sexto te voy a dar un premio. No, señor. Parece que no se entiende el Uruguay concreto. Entonces, es mucho más eficaz un sistema de becas para los estudiantes más pobres a los efectos de generarle la condición del derecho, pero la gente va a evaluar una política u otra y elegirá qué le parece lo más razonable, lo más razonable. ¿No? Yo he escuchado críticas de todo lado a lo otro, ¿no? Imagínate al docente que tiene que evaluar un examen del muchacho que está desesperado por salvar ese examen y con ese examen gana o pierde el premio ese de los 1.500. La presión que le pones, ¿no? O sea, al sistema educativo, no me parece lo más razonable. Pero bueno, lo primero que me gustaría que explicaran es por qué Uruguay Estudia recortó 10.000 becas a estudiantes pobres en medio de la pandemia. Los primeros 3 años y medio del gobierno se recortaron. Entonces, creo que es más coherente con su gestión de gobierno y la propuesta del Frente Amplio para atender esos sectores que la que ha hecho la coalición. Pero bueno, decías del plebiscito, no quiero escaparle. No, porque está bueno de que lo explique porque el plebiscito de la reforma de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT y con muy poco apoyo político. El Partido Comunista, la propia fórmula Frente Amplista ha dicho que no es conveniente como está planteada la situación. El propio Mujica dijo es meternos en cana, tenemos que buscar algo que sea más flexible. Esto lo vamos a estar teniendo que tocar cada un par de años. Ha salido el eventual ministro de Economía del Frente Amplio, Gabriel Odone, a decir que esto genera un desfalco. ¿Por qué se sigue insistiendo en la conveniencia de derogar esta reforma de la Seguridad Social? ¿Y qué le responde usted a esa lista de consecuencias que va a tener si prospera el plebiscito el próximo 27? Bueno, yo creo que hay que razonar con la papeleta. ¿Cómo se jubilaban los trabajadores en Uruguay? Hasta el año 95, la causal jubilatoria generaba una tasa de reemplazo del 70% de los últimos 3 años a los 60 años. Tú a los 60 años tenías 30 años de aporte, tenías un 70% de los últimos 3 años. Hubo un hachazo a eso y bajó a un 45% de los últimos 10 años, no 3, de los últimos 10, a partir de los 60 años si tenías 30 años de aporte. 45% de los últimos 10 años promedio con 60 años de edad y 30 años de aporte.
¿Qué se votó el año pasado? Que recién te den el 45% a los 65 años, pero de los últimos 20 años de aporte. ¿Qué es lo que razonamos los que estamos a favor de la papeleta? Que un 45% de lo que teníamos hasta hace un año, de los últimos 10 años, es una tasa de reemplazo baja. No me sigan empeorando la tasa de reemplazo. Si no, mañana te van a decir, bueno, a los 70 años te doy un 30% de los últimos 30. Pero pongamos esto en lo concreto. Tolstoy decía, píntame tu aldea y te haré universal. Un trabajador de un sueldo medio alto, ¿no? 50.000 pesos es alto en Uruguay, pero medio alto. Para los sueldos hay más de 500.000 que cobran menos de 25.000 pesos. Si se jubilara hoy, ¿cómo se jubila? Tiene que ir a los últimos 10 años, eso es 46.000 pesos, ponele que te baje un poco el promedio, y de ahí un 45%. 45% de eso es 21, 22. Eso nos parece que eso es mucho. Razonémoslo. Nos parece que eso es mucho. ¿Qué es lo que pasa en Uruguay? El trabajador llega a esa edad, no se jubila. Se ve obligado a continuar trabajando. Porque por cada año que trabaja después de los 60 mejora un 3% de la jubilación. El promedio de edad jubilatoria en Uruguay roza los 64 años. ¿Por qué? Porque la jubilación que te dan a los 60 es bajísima. Lo que estamos defendiendo es bajísimo. O sea, lo estamos incorporando a la Constitución. Claro, ¿por qué? Porque el cambio lo empeoró mucho. ¿Tú te imaginas que yo recién a los 65 años tengo que empezar a mejorar mi jubilación? Porque no es cierto que se cambió la edad a los 65. Se cambió la edad legal a los 65. Si vos a los 65 vas a tener que ir al promedio de tus últimos 20 años y de ahí recién un 45%, bueno, ese monto no te va a permitir jubilarte, salvo que te condenes a pasar mal el resto de tu vida. Vas a estar obligado a trabajar hasta los 70 para ir mejorando tu jubilación. Yo no me imagino un trabajador en una planta de faena de un frigorífico o de desosado, ni lo quiero aparte, obligar a trabajar hasta los 70 años. Entonces me parece que hay que bajar la histeria del debate y decir, ¿qué es lo que está defendiendo la papeleta? No me empeores el 45% de los últimos 10 años. Que un trabajador que tenga 60 años de edad y 30 años de aporte acceda a ese mínimo. No se jubila ese trabajador, sigue de largo, porque eso es muy bajo. Eso es mucho, es que nos pasamos de angurriento. Yo no puedo entender esa lógica. Segunda cosa que protege la papeleta. La tasa de empleo después de los 60, ¿cómo es en Uruguay? 20% para el hombre, 15% para la mujer. O sea, no te da trabajo nadie. Todos los estudios académicos, que no fueron pocos, de la Comisión de Expertos, ¿qué es lo que dice? Mi generación, que es la que entra en esta reforma, los que tenemos 50 años, dice, la mitad de los trabajadores alcanza los 65 años trabajando de corrido. No pierde el trabajo entre el tramo 60 y 65 años. La otra mitad de los trabajadores sí pierde el trabajo. O sea, las proyecciones son contundentes. Yo no quiero mirar a los ojos a un compañero que tenga 30 o 35 años de aporte, 61 o 62 años de edad, esté desempleado y decirle, usted tiene que esperar 3 años sin saber de qué vive hasta cumplir los 65 para cobrar el primer mes de jubilación. ¿Se ahorra unos pesos el BPS? Sí, se ahorra. ¿Pero a qué costo? Al costo de condenar a una familia trabajadora a pasar recontra mal. ¿Y qué costo tiene en caso que se derogue la reforma? Claro, pero no se deroga la reforma. La reforma queda pendiente. Bueno, o sea, va a estar el suplemento solidario, se va a poder trabajar y jubilar. Las modificaciones que se proponen en el plebiscito. La del salario mínimo tiene un costo de 300 millones de dólares. O sea, ¿Hasta el salario mínimo a las jubilaciones mínimas? A la jubilación mínima. El salario mínimo está en 18.700. ¿No presiona a la baja el salario mínimo nacional? No, yo creo que no. Pero además, fíjate, ¿sabes cuánto cuesta no cobrar la tasa consular? Que es algo que planteó Delgado en campaña. 300 millones de dólares. ¿Sabes cuánto se mastican de los ahorros las AFAP? De los 1.400 millones de dólares que le transferimos, 276 millones de dólares. Pero no tiene costo al principio esto. ¿Por qué? Porque el BPS le ingresan 1.400 millones de dólares que antes se los pasaba a la AFAP. Por los primeros 25 o 30 años no tiene costos. Al contrario, le genera una condición superavitaria al primer periodo, ¿no? Pero lo primero que tengo que decir es si es justo o no es justo. Salario mínimo, 22.268 pesos. O sea, le estaríamos diciendo que no a un jubilado que trabajó toda su vida a que pueda vivir con 22.268 pesos. Por ahí se ha dicho, dice, no, pero el que tiene más de una jubilación,
nada impide que vos unifiques las prestaciones de seguridad social y por lo tanto le toque al que le tiene que tocar, que es al que cobra menos de 22.268 pesos. Este punto no tendría que estar en la papeleta si el gobierno actual hubiera continuado la política del Frente Amplio. Si los ajustes a cuenta a mitad de año no se descontaran, hoy la jubilación mínima estaría en 21.150 pesos, a menos de 1.000 pesos del salario mínimo nacional y no tendría ni sentido. Entonces yo creo que no, yo creo que al revés. Yo creo que los trabajadores cuando luchen por el salario van a luchar también por la jubilación. Y me parece que es bueno eso, para evitar que se tomen la medida, como en este periodo, de congelar la jubilación. Tercer punto. Te pido que te tomes el tiempo de repasar la presentación que hizo el BPS junto con Saldain, junto con el Ministerio de Trabajo en febrero de este año en el receso, hablando de los impactos económicos que tendría la reforma y la papeleta del PIT-CNT. Y ahí, por primera vez después de 30 años, la reforma jubilatoria que introdujo a la SAFAC es del año 95, confiesan algo terrible, pero lo hacen además sin perturbarse. ¿Qué es lo que dicen? Miren, no se puede votar la papeleta del PIT-CNT. Recomiendan a que no la voten. ¿Por qué? Porque sale cara. ¿Qué es lo que sale caro? Y ahí informan que ya hay 72.000 personas que se jubilaron por el sistema mixto, la inmensa mayoría voluntariamente, porque solo el salario por arriba de 85.000 pesos estaba obligado a elegir una FAP. El resto lo hizo voluntariamente. Y lo hizo de buena fe. Y lo hizo confiando en lo que le dijeron, que se iba a rentabilizar la jubilación, tasas de reemplazo alta. Dicen, bueno, a estos 72.000 hay que calcularles como que se hubieran quedado en el BPS. Yo digo, ¿cuál es el problema? Que nos sale 18 millones de dólares por mes. A ver si entendemos esto. Para que 72.000 personas por mes impliquen un gasto de 18 millones de dólares, es que en promedio cada uno perdió 250 dólares. Yo conozco gente que se afilió a la FAP, tú debes conocer, pero ¿tú conoces a alguien que se afilió a la FAP para perder 10.000 pesos por mes de jubilación? Difícil. Yo a nadie. Mire que recorro. No, la idea era otra. Pero ¿qué pasa con la derogación de la SAFAP? ¿Qué pasa con esos fondos? No, lo primero es ¿qué pasa con tu jubilación? O sea, la FAP hoy da en promedio una jubilación 10.000 pesos más baja que si te hubieras quedado en el BPS. Lo primero que tiene que saber la gente. Esos fondos son ahorros jubilatorios, ¿no? Son aportes jubilatorios. ¿Tú qué haces en la FAP? Un aporte jubilatorio. Es para tu jubilación, no es para comprarte un cachilo, es para tu jubilación. Bueno, ¿en qué momento, no, me explicaste que haberme afiliado al sistema mixto yo iba a perder? Y no poco. Te voy a poner un caso que es contundente, pero contundente. El año pasado, en la reforma, le quitaron a los trabajadores el 50% del sueldo base jubilatorio. La opción del artículo 8 era que vos, si no estabas obligado y te afiliabas, tenías un incremento del 50%. Después, para achicar el escándalo, dijeron, bueno, pero a los que tienen entre 40 y 50 años, los vamos a dejar previo asesoramiento en el BPS a que puedan irse. Los que tienen entre 40 y 50 años, unos 300.000 uruguayos. Se agendaron, decenas de miles se agendaron hasta noviembre del año pasado. ¿Para qué? Para asesorarse. En el 90% de los casos, ¿sabes qué es? Pepito, venga acá, usted tiene 24.000 pesos para cobrar del BPS más o menos en su proyección, 4.500 para cobrar de la FAP. La suma le da 28.500. Y si me paso para el BPS, 39. ¿Sabes qué hace Pepito? Se tira de cabeza. A mí me pasó. De cabeza. Entonces, a lo que voy es, ¿sabes a cuánta gente llamaron? Pero a vos te pasó antes que sacaran el 50%. Ahora hay un 50% menos. A nadie llamaron. Y el presidente del BPS dice que va a llamar después de octubre. Pero esa información no es bueno tenerla antes de votar, porque yo lo que digo es, si vos me prometiste un sistema donde dijiste la jubilación de AFAP va a ser de un 100% de tu sueldo, y hoy es menos del 20%, es 5 veces menos, lo primero que tendrían que reconocer, ¿no?, es que ha tenido un resultado nefasto a los efectos de tu jubilación. Fuera de que sea público o privado, nadie se afilió al sistema para perder. Ahora, es obligatorio, increíblemente le habilitan a que te sigan cobrando comisión, la comisión es de un 20% de tu aporte cuando vos estás sin trabajo, o sea, antes tenía prohibido eso la FAP, el artículo 103, te quitaron el 50%, a partir de diciembre dejaron de reconocer las bonificadas, y en un día, pues yo entiendo la pregunta
de qué pasa con tus fondos. Es razonable. Pero también hay que hacerse la pregunta de qué pasa con tu jubilación. Un día, junio del 2021, se decidió que vos cobraras un 20% menos de tu renta vitalicia de AFAP. ¿Quién lo decidió? El Banco Central y el Banco de Seguros. ¿Por qué? Acordaron que para que vinieran aseguradoras privadas se duplicara la comisión que te cobra la aseguradora. Pero no lo votó una ley nadie. Decidieron entre los bancos. Para que sea atractivo el pago de jubilación a los privados, duplicar la comisión y bajar la tasa de interés de tu ahorro. Cuando pasa eso, te duplican la comisión que te cobran y te bajan la tasa de interés de tu ahorro, sin llamarte, vos no participaste de esa mesa. Vos solo estabas aportando a la SAFAP, trabajando para jubilarte algún día con una jubilación que te permita hacerle un gusto al nieto, yo qué sé. ¿Cómo te pueden bajar un 20% de tu renta vitalicia sin decir agua va? Entonces decimos, el sistema tiene una incertidumbre. Ponele que mañana para que vengan más aseguradoras privadas, digo, duplico de vuelta la comisión. ¿Quién? ¿La comisión de qué? De mi ahorro. Pero ahora la reforma, si se aprueba, gente que no la vote también va a haber confiscado sus ahorros de la SAFAP porque se van a eliminar. No, ¿Qué yo creo pasaría que, con los juicios? no, ¿qué pasaría con la...? No, para haber juicio tiene que haber daño. Para haber juicio tiene que haber Pero a mí daño. me dejaron afuera de esa mesa de Y decisión. no, pero a mí me están dejando... A priori ese razonamiento cabría. Yo creo que va a haber juicios hoy. ¿Por qué va a haber juicios hoy? Porque si vos un trabajador se afilió a la FAP, no estando obligado, y tenía el derecho a que el día que se jubile había que incrementarle un 50% del sueldo base jubilatorio, y 20 años después le quitaste ese derecho, vas a tener juicio hoy. Hoy tenés juicio, no ayer. ¿Sabes por qué hoy tenés juicio? Porque pone que ahí tenés dos maestras. Sentada acá la maestra que trabaja en la educación pública. Los maestros tienen causal jubilatoria especial, cada 3 años les computan 4. Hasta el 30 de noviembre, esa maestra que estaba en la educación pública le tenían que reconocer la bonificada, el BPS y la FAP, ¿no? Al lado tenés una maestra que trabaja en la educación privada, ¿no? Cuando se jubilaba, tenían que reconocer la bonificada, el BPS y la FAP. A partir del 1 de diciembre, la maestra que trabaja en el privado sigue igual. Tanto el BPS como la FAP la reconocen la bonificación. Esta hace lo mismo, es maestra, pero trabaja en lo público, no cobra más bonificada por la FAP. ¿A alguien le puede parecer justo esto? Entonces, sinceramente, si alguien me dice, sí está bien, porque como trabaja en lo público, que no cobre más bonificada. Ponele que tenéis a 2 médicos. Este trabaja en el evangélico y este trabaja en ACE. Están expuestos a rayos X. A este que trabaja en el privado le vamos a reconocer la bonificada. A este que trabaja en lo público no le reconocemos más, a partir del 1 de diciembre del año pasado. ¿Te parece que eso no nos va a generar un juicio? Yo estoy convencido que apenas salga un poco a la luz, se van a organizar y nos van a hacer un juicio y nos lo van a ganar. Yo no creo que el trabajador que pase por la reforma esta a cobrar 10.000 pesos más de jubilación haga un juicio contra eso. Porque va a tener que demostrar que sufrió un daño. Y el tipo va a haber mejorado su jubilación. Entonces, ¿cómo vas a hacer un juicio contra una norma que te mejora la jubilación? ¿Y los AFAP? Las AFAP hicieron juicio. Pasó en la Argentina, ¿no? En Argentina... Bueno. Claro, ¿qué pasó en Argentina? Se robaron todo en Argentina, ¿eh? Hay gente que cuenta la historia desde que se nacionalizaron. No hagan trampa. Se licuaron los ahorros de los trabajadores 3 veces en la Argentina, ¿eh? Las AFAP se tragaron más de 12.000 millones de dólares. Cuando la convertibilidad y el 1 a 1, y después cuando la crisis de subprime, cuando se nacionalizan es que estaban fundidas. Igual hicieron juicio. Lo perdieron. Hicieron juicio por 1.500 millones, le dieron 8. 8 le dieron. Gastaron más en los abogados que en tribunales internacionales, ¿no? Pero además si fuera así, ponele que fuera así, te lo voy a llevar. Ya redondeamos. Redondeo. ¿Vos me estás diciendo que los que votaron la ley en el 95 nos condenaron a cadena perpetua? ¿A que no se puede salir más de este sistema? ¿Que nos da jubilaciones miserables? No, de repente sí hacerlo, pero no reformando la Constitución. Bueno, pero a través de una ley. Pero ¿qué mejor que el cuerpo electoral que defina? ¿Qué más democrático? Yo no encuentro nada más democrático que sea el pueblo uruguayo que defina. Tiene una baja intención de voto la. Vamos a ver, pero ¿no? lo que digo es. Y más con el propio Frente Amplio diciendo no es conveniente. Pero lo que estoy diciendo es. Qué bueno que el pueblo decida sobre el sistema de seguridad. A mí no sin me duda. preguntaron si quería tener una FAP. Y ahora es obligatoria. Y me obligan de que cada 1.000 pesos que aporto para mi jubilación, 200 se los come el sistema financiero. 1.000 pesos de los que aportás para la FAP, 200 no van para tu cuenta, se los quedan ellos. Bueno, la verdad, déjame por lo menos elegir. Y algunas inversiones que hacen, a mí me dan muchas ganas de llorar. Invirtieron en una cadena de supermercado que ahora dice que no nos va a pagar para sustituir a las cajeras por cajeros automáticos. Pues si
¿Este es el modelo? Bueno, nosotros tenemos reparos en que este no es el modelo. Ahora, capaz que son fenómenos las AFAP. En 30 países se instaló este sistema de AFAP. 18 las tuvieron que echar para atrás. O sea, la experiencia internacional y en los que no la echaron para atrás todavía como Chile, tienen un lío de apartar a caballo. Pero bueno, es un tema que el pueblo lo va a definir y nosotros estamos argumentando a favor de por qué tendría que estar la papeleta blanca en sí. Eso Más allá de que vote blanco, colorado, me parecía frente muy amplista. importante, por eso nos interesaba escucharlo, porque todo el tiempo tenemos mayoría de información de no hay que votar la derogación de la reforma, pero está bueno decir, bueno, pero a ver los que le impulsan, que expliquen por qué, y por eso está muy bueno todo lo que usted nos dijo. Buenísimo. Senador, gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Un placer. Señoras y señores, llegamos al final de este programa. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes.